Aquí en Economía para Todos vamos a conversar con Antonio Farge, representante de la Asociación de Fondos Mutuos y gerente general de Interfondos, un poco para analizar cuál es la situación actual de los fondos mutuos, cuál es el perfil, digamos, de los clientes en este tipo, digamos, de producto. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. A ver, Antonio, ¿cuál es el panorama actual? Pero antes de ir con el diagnóstico, sí me gustaría, digamos, aterrizar. ¿Qué entendemos por fondos mutuos? ¿Qué tipo de inversión significa? Claro. Bueno, los fondos mutuos son una moderna alternativa de ahorro e inversión en la que los inversionistas o los partícipes le entregan el dinero a una sociedad administradora de fondos para que ésta los invierta dependiendo del fondo en donde el cliente decide invertir, ¿no? La industria tiene aproximadamente 200 fondos que tienen distintas estrategias, desde muy conservadores, en donde casi funciona como una cuenta de ahorros remunerada, por decirlo de alguna manera, en donde el cliente puede disponer de su dinero parcial o totalmente cuando desee, y son súper conservadores y la idea es que el cliente siempre vaya obteniendo una rentabilidad con el pasar de los días. Pero también tenemos los fondos de riesgo alto, en donde se invierte en bolsas globales, bolsas de algunas regiones, la bolsa de Perú, la bolsa de Estados Unidos. Entonces, la verdad que el abanico de opciones que un cliente puede obtener vía fondos mutuos es diversa. ¿Y la elección, digamos, de uno u otro, digamos, sector va a definirse por el perfil del cliente? Una muy buena pregunta. Digamos, el proceso que un cliente, que un partícipe que desea empezar a invertir en fondos mutuos debe tener lo primero y lo primordial es pasar por un perfilamiento para que conozca su perfil como inversionista. Claro. Es decir, hay personas que pueden ser muy jóvenes, pueden ser de mayor edad, pero son conservadoras. O pueden ser personas que son de mayor edad y son muy agresivas. Entonces, lo primero es pasar por un perfilamiento para saber cuál es el perfil de riesgo de inversión que yo tengo. ¿Y eso se hace en el banco? Y eso se hace en cada sociedad administradora de fondos. El regulador nos pide que todos nuestros clientes estén perfilados antes de iniciar una inversión. Entonces, el cliente va a pasar por un perfilamiento, lo puede hacer en línea, lo puede hacer en las oficinas o en las agencias de las sociedades administradoras, y con ese insumo va a poder empezar a ver qué fondo es el que le convendría, teniendo en cuenta el plazo que desee invertir, digamos, qué tanta volatilidad pueda soportar o no el inversionista. Claro, y lo más importante me parece el riesgo que tú estás dispuesto, digamos, a asumir. Exactamente. Digamos, si te vas por un camino o por el otro. Exactamente. ¿Y cómo ha ido el panorama en los últimos años? Hemos venido de una pandemia, estamos en medio de una recesión. Cualquiera diría, bueno, no sé si esto se ha achicado o se ha expandido. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, en lo que vamos del 2023, a cierre de octubre del 2023, la industria ha crecido 11% en el patrimonio administrado, es decir, cerramos diciembre del 2022 con un patrimonio de 28.000 millones de soles y estamos cerrando octubre más cercanos a casi los 40.000 millones de soles, ¿no? 35.500 para ser. Ok. Ajá. ¿Y por alguna razón en especial a qué se debe este incremento? Me parece que son varios meses consecutivos en los que han visto cifras azules, ¿no? Sí, correcto. Bueno, en lo que vamos del año, la industria viene mostrando crecimiento sostenido. Básicamente se le puede atribuir al contexto de tasas altas, que ha permitido que la mayoría de los fondos empiecen a mostrar rendimientos muy competitivos y, digamos, en muchos casos, en donde le dan un rendimiento muy competitivo al inversionista y adicionalmente la posibilidad de retirar parcial o totalmente el dinero cuando el cliente lo desee. Entonces, no tiene que amarrarse a ningún plazo. Y también, bueno, ya los fondos más agresivos han tenido años o, digamos, meses de muy buen performance, pero ahí, digamos, lo que siempre se recomienda es no mirar el corto plazo. O sea, si uno está entrando a un fondo agresivo, a un fondo de acciones, lo que pase en 10 meses, un año, no importa. La idea es mirarlo por lo menos a 3 años para que justamente si es que pasamos por momentos de volatilidad, a largo plazo el cliente obtenga una buena rentabilidad. Antonio, ¿y es posible de repente que una sola persona pueda apostar por un fondo agresivo y otro más conservador? Sí, un cliente puede tener la cantidad de fondos mutuos que desee. Puede tener fondos muy conservadores, fondos muy agresivos, puede poner los montos que desee en cada uno de los fondos. Digamos,
las administradoras o la industria va a entregar mucha información y va a hacerle un seguimiento a los clientes sobre qué es lo que le recomendamos tener y en qué pesos. Pero al final es decisión del cliente que pueda generar la cartera que desee. ¿Y hay un mínimo, digamos, de dinero con el que tú podrías ingresar a apostar por los fondos mutuos? Hay algunos fondos que tienen mínimos un poco elevados, pero también hay fondos que uno puede abrirlos desde $50 o 100 soles. O sea, realmente... O sea, la moneda es indistinta. O sea, tú puedes apostar por un fondo mutuo en dólares o en soles. Hay fondos mutuos hay fondos en soles y en dólares que hacen lo mismo. Hay algunos fondos porque por ejemplo, invierten solamente en la bolsa de Estados Unidos, entonces tiene que ser en dólares. Claro. Pero en la mayoría de fondos existe la posibilidad, la industria le da la posibilidad al cliente de que invierta en la moneda que desee. Ahora, esto que mencionaste al inicio de la entrevista y explicando, digamos, las razones por las que había, digamos, cierto crecimiento, digamos, en los fondos mutuos se debe a las tasas de interés que vimos que en los últimos meses el Banco Central de Reserva, con la intención de frenar la inflación, ha estado subiendo. No lo está haciendo ya en los últimos 2 o 3 meses. ¿Esto va a tener un impacto, digamos, en los fondos mutuos o...? A ver, primero hay que separar el tipo de fondo mutuo. Si es un fondo mutuo que invierte en bolsas globales, el impacto va a ser distinto a un fondo que invierta netamente en depósitos a plazo o productos de deuda de Perú, ¿no? Ahí, digamos, el impacto es más 1 a 1 a medida que el Banco Central empiece a bajar la tasa. Las tasas en el sistema financiero, bancario y financiero van a empezar a corregir. Tal vez en el caso de los fondos mutuos va a tomar un poquito más de tiempo ver esa corrección a la baja porque el dinero ya está invertido. Entonces, digamos, si la cartera ya está invertida a tasas pasadas que han sido más altas que las que se van a venir, esa convergencia a la baja va a tomar un poquito más de tiempo. Pero en los fondos que inviertan en dólares y sobre todo en deuda en dólares, esto va a estar más ligado a lo que suceda con la tasa de referencia del Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Y no tanto con el Banco Central peruano. Ok, ahora me interesa muchísimo analizar el perfil. ¿Quiénes están apostando hoy, 2023, por esta forma, digamos, o esa alternativa de ahorro e inversión? ¿Son más jóvenes, son más adultos, son mujeres, varones, son personas, digamos, que tienen su primer trabajo, que ya tienen experiencia laboral? ¿Quiénes son? Ok, bueno, la industria hoy día administra, como te decía, casi 31.500 millones de soles en 341.000 partícipes aproximadamente. De esos 341.000 partícipes, el 90% o un poco más del 90% son personas naturales. La diferencia son empresas, son personas jurídicas que tienen excedentes de caja y también desean rentabilizarlos momentáneamente. Claro. Y encuentran en la oferta de fondos súper conservadores de los fondos mutuos una oportunidad. La edad promedio del cliente de fondos mutuos debe estar más alrededor entre los 50, 55 años, 60 años. Porque, digamos, ya son personas que empiezan a generar un patrimonio y necesitan invertirlo. Eso no quiere decir que no tengamos clientes muy jóvenes en la industria. Hay personas que empiezan a tener su primer trabajo y empiezan a invertir, dado que el ticket de entrada en muchos de los fondos, como te digo, son pues $50 y puedes ir haciendo incrementos mensuales, semanales, como desees, ¿no? Ahora, Antonio, ¿en qué momento del año, de repente no sé si lo podemos dividir por trimestre del 2024, uno ya va a empezar a ver unos retornos atractivos en los fondos mutuos? Bueno, los retornos atractivos han venido desde este año. O sea, los fondos de muy corto plazo, los más conservadores, han estado rindiendo cercano a 8% en soles y un poco menos de 5% en dólares. En un producto que te entrega disponibilidad absoluta, puedes rescatar parcial o totalmente y lo único que te piden como permanencia es un día. Entonces, digamos, el performance que han estado mostrando los fondos en la industria ya ha sido bueno. ¿Qué esperamos el 2024? Si las tasas se mantienen altas, que el rendimiento siga siendo súper competitivo con los beneficios que te estoy diciendo. Y si, digamos, las bolsas mundiales o los activos que tienen un poco más de riesgo siguen caminando bien, los fondos mutuos también van a replicar eso. Me dice que es un 90% personas naturales. Correcto. Y 10% personas jurídicas, que son las empresas. Este 10% en los últimos años, Antonio, ha venido, digamos, incrementándose. O sea, ¿hay más intención de las empresas de apostar y ver, digamos, con gran interés los fondos mutuos? A inicios de año lo que sucedió fue que una parte importante de estos clientes, empresas, dejaron la industria de fondos mutuos para pasarse a productos bancarios.
debido a que podían encontrar, digamos, tasas favorables en el sistema bancario. A medida que las tasas localmente fueron cayendo, han empezado a retornar a la industria de fondos mutuos. Ahora, no sé si me puedes explicar la diferencia entre un depósito a plazo fijo y un fondo mutuo. Bueno, el depósito a plazo es un producto de ahorro de un banco. Okay. Digamos, si uno está por debajo del umbral del fondo de seguro de depósito, está 100% garantizado, ¿no? Y protegido por el fondo de seguro de depósito. En el caso de los fondos mutuos, tenemos fondos que invierten casi su totalidad en depósitos a plazo locales e internacionales, pero al final es una inversión. Al final estamos confiándole en las manos, nuestros ahorros los estamos poniendo en manos de expertos que están buscando las mejores tasas, el mejor riesgo-retorno para que esos fondos recuperen opciones tradicionales, ¿no? ¿Y hay riesgo de que de repente existe un quiebre o entren, digamos, en rojo estas personas a las que tú confías tu dinero para poder invertir y ahorrar? A ver, la industria de fondos mutuos es una industria muy regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores. Tenemos reglas muy específicas sobre lo que un fondo puede hacer y no puede hacer. En el caso de los fondos más conservadores, están completamente diversificados en depósitos a plazo, papeles de muy corto plazo, de empresas de primer orden, de calificación crediticia muy alta, y en donde, digamos, lo que sí es importante es que si el cliente se empieza a mover hacia fondos que tienen más riesgos, no es que una quiebra por alguna inversión vaya a hacer que el fondo desaparezca. Pero lo que sí va a suceder es que el mercado de capitales oscila. Tienes buenos meses, malos meses, a largo plazo es lo que probablemente más rentabilidad le dé al cliente, pero uno tiene que estar uno tiene que estar dispuesto a soportar esas subidas y bajadas del mercado de capitales. Antonio, solamente para cerrar, ¿dónde puedo encontrar de repente toda esta información? Bueno, primero en la página de la Asociación de Fondos Mutuos, ¿no? Ahí está la información de la industria, los distintos productos, cómo les ha ido a los productos, y después en las páginas web de las principales administradoras de fondos mutuos del país. Perfecto, perfecto. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Antonio Farge, representante de la Asociación de Fondos Mutuos y gerente general de Interfondos, estuvo con nosotros. Señores.